Bueno, en el texto de Brunner, en principio lo que a mí me gustaría que presten atención es con respecto a los conceptos, por supuesto, de cultura, concepto central para Brunner, y luego de herramientas simbólicas y herramientas materiales. Como veníamos hablando en la clase anterior, entendemos que cultura, para la perspectiva sociocultural, es un concepto clave, ¿no? Porque en realidad lo que nos estamos preguntando es cómo el ser humano aprende, básicamente, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción del mundo simbólico que media entre la realidad y el ser humano. Y bueno, no voy a hacer un análisis muy lineal con respecto a los textos, pero en el texto de Daniels sobre Vygotsky vamos a encontrarnos con un concepto fundamental para esta perspectiva, que tiene que ver con la mediación. Para Vygotsky la mediación tiene dos niveles de análisis, ¿sí? Lo que acabamos de decir, por ejemplo, es que el ser humano, a partir de que hizo una construcción de este mundo simbólico, de este entramado simbólico para relacionarse con la realidad, no tuvo más una relación directa con esa realidad, ¿no? Como las tienen, por ejemplo, otras especies de animales. Y esto es importante tratar de entenderlo, porque tiene que ver con el nivel de representación del ser humano a diferencia de otros animales. El autor menciona que, a diferencia del ser humano, las otras especies se manejan a través del instinto, y esto quiere decir que viven directamente el presente, viven directamente las necesidades que tienen que ser satisfechas en ese mismo momento. En cambio, el ser humano, al poder hacer representaciones simbólicas de la realidad, busca resolver sus problemas de una manera diferida, digamos, ¿no? Por ejemplo, puede planificar su alimentación con respecto a la caza. Entonces, no va a comer, no va a alimentarse de lo primero que encuentre, sino que va a decir, bueno, voy a hacer mi comida, a cocinar mi comida, y a partir de ese momento voy a satisfacer mi necesidad de alimentarme, por dar un ejemplo, qué sé yo. O sea, ese tipo de relación diferida con la realidad va a estar siempre mediatizada con el símbolo. Y el otro nivel de mediación tiene que ver con que para que el ser humano comprenda el sistema de símbolos que lo rodea, tiene que hacerlo en compañía de otros, o sea, no puede hacerlo en soledad. O sea que otras personas van a mediar entre esos símbolos y su propia forma de concebir la realidad, digamos, ¿no? Diciéndolo de manera más fácil, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos, en buena medida necesitamos o ver a otros haciendo determinadas cosas para que nosotros entendamos cómo se hace, o que nos lo expliquen, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que podemos entender a partir de esta concepción es que, en principio, no podemos entender la cultura, que es algo que es construido de manera previa a nuestra existencia, y además está construido por un grupo de personas, no solamente por una. Entonces, la forma de acercarse a esa cultura es a través de otros. Retomando, entonces, hay dos niveles de mediación para Vygotsky. Uno es el que realiza la especie humana con respecto a la realidad. Esta realidad está mediada por este sistema de símbolos. O sea, nosotros representamos la realidad a partir de palabra, ¿no? Y es una mediación porque, en gran medida,
nosotros representamos la realidad sin que esa realidad esté presente. Por ejemplo, yo digo elefante y nosotros nos hacemos una idea de lo que estamos hablando. Cuando digo elefante, sí, ese animal grandote que tiene orejas grandes y que vive en Asia y en África, ¿no? Que es un paquidermo, un montón de cuestiones. Pero no hace falta que nosotros digamos todo eso. Con decir elefante ya nos estamos representando esa realidad y no está acá presente, ni hace falta ni siquiera mostrar una imagen. Esa es la mediación a nivel simbólico de la especie humana. Y por otro lado es la mediación que nosotros, que los seres humanos realizamos para que a partir de otros nosotros adquiramos los códigos que se manejan en determinada cultura, ¿no? Y este concepto, este nivel de análisis de mediación es especialmente importante para nosotros que vamos a ser docentes, porque lo que tenemos que entender a partir de este nivel de análisis de mediación es que en nuestro lugar con respecto a otros, o sea, nosotros estamos mediando entre el contenido que nos proponemos enseñar, por ejemplo la lengua extranjera, y las personas que quieren aprender ese contenido, que van a ser o son nuestros estudiantes. ¿Sí? Esos dos niveles de análisis de mediación es importante que los atendamos, y en especial el segundo de los niveles de análisis, que tiene que ver con la mediación entre los símbolos y nosotros por parte de otras personas. O, diciéndolo de otra manera, nosotros somos mediadores entre los símbolos y otras personas que todavía no conocen esos códigos y no conocen las características de ese área de conocimiento o de esa parte del área de conocimiento. Entonces, volviendo a Brunner, entendemos que eso es lo que representa cultura, eso que nos preexiste, que se construye a lo largo de la historia, que tiene características dialécticas, que es un tejido vivo que se va transformando a lo largo del tiempo y cómo se transforma por el accionar de todas las personas, ¿sí? O sea que nosotros, por un lado, empezamos a comprender lo que significa la cultura para cada uno de nosotros, empezamos a entender los códigos, nos comunicamos a partir de esos códigos que podemos llamar lenguaje, ¿no? Utilizamos ese lenguaje de manera correcta en la medida que otras personas nos entiendan lo que queremos decir, y a partir de que sabemos manejar de alguna manera ese entramado, también lo transformamos. O sea, en palabras de Piaget, quizás podríamos decir, quienes conocen un poco, nosotros no vamos a trabajar Piaget, pero quienes conocen al autor y a su obra, sería la manera que nosotros tenemos de apropiarnos. O sea, nosotros, por un lado, nos adaptamos porque incorporamos esos códigos para entender la cultura y poder utilizarla a nuestro favor, y por otro lado nos apropiamos de esos elementos, o sea, al punto de transformarlo, ¿no? Bueno, un ejemplo fácil es que generación tras generación hay diferentes códigos que solamente lo entienden esos sectores, ¿no? Por ejemplo, por generaciones. Si yo les dijera, qué sé yo, dame un feca, ¿no? Un feca, bueno, sabemos que quienes manejamos más o menos el español se cambian el orden de las sílabas y sabemos qué significa, pero feca ya no se usa mucho en esta generación o en generaciones que vinieron después, de eso que llamamos lunfardo, ¿no? Como palabras muy características del lunfardo propias de una generación. Y le dan esa identidad, o sea, a través del lenguaje, una generación construyó su marca identitaria, y
esas características no son propias a otras generaciones. O sea, otras generaciones que vinieron después, por ejemplo, adquirieron algunas características, por ejemplo, como, qué sé yo, utilizar algunos vocablos del inglés, ¿no? que cobraron más notoriedad después de, por ejemplo, una generación como la del lunfardo, la generación más tanguera y qué sé yo. Bueno, y hay algunas palabras, qué sé yo, la palabra, el uso del boludo es más propio de la generación del 90 y algunas de estas cuestiones se mantienen o se reeditan, ¿no? Bueno, la incorporación de nuevas palabras que tienen una significación propia, particular, es la forma que tiene determinada generación de apropiarse y de transformar el lenguaje, por ejemplo. Qué sé yo, para ir un poquito más allá de esta reflexión, es el día de hoy que, por ejemplo, instituciones como la, ¿cómo se llama? La Real Academia Española incorpora algunos vocablos que son propios de determinadas regiones. Por ejemplo, el bondi lo reconoce como una palabra y su significante para la Real Academia Española. Bueno, no sé. Quizás lo que podemos pensar acá es que hay una institución que trata de ser la legitimadora de esa construcción que es viva, ¿no? Y en realidad sucede más allá de si la Real Academia Española legitima o no determinados vocablos, ¿no? Bueno, es interesante pensar con respecto a esto. ¿Qué rol busca tener una entidad como la Real Academia Española con respecto a la construcción, a la apropiación de la lengua y de la cultura? Esto que venimos hablando, en palabras de Brunner, puede mencionarse como las herramientas simbólicas, ¿no? El lenguaje como característica preferencial o mejor acabada de la cultura o de los símbolos, es una herramienta simbólica relevante, digamos, ¿no? Nosotros, si podemos comprender cómo comunicarnos y entenderlos a las otras personas en determinada lengua, también podemos intervenir en la cultura de esa manera. Y acá está presente constantemente el otro, ¿no? No sé qué sentido tendría si nosotros construimos una palabra nueva en tanto los otros no la comprendan. No tiene sentido prácticamente, ¿no? Yo construyo mi propia simbología y hablo solo y bueno, por ahí es una genialidad, pero en definitiva no tiene ninguna mella, digamos, en la cultura, porque es una actividad que lo hago de forma aislada. O sea, para que esa incorporación a la cultura genere alguna diferencia, genere algún cambio o genere alguna adaptación, tiene que ser aceptada por el resto de las personas. Y acá hay una relación entre herramienta simbólica y herramienta material. Qué sé yo, un ejemplo que podemos hacer con herramientas materiales tiene que ver con justamente, bueno, con lo que puede hacer un martillo o una pala, ¿no? Si yo quiero modificar el entorno según mi necesidad, para mi beneficio, yo voy a modificar el entorno con herramientas que me faciliten esa posibilidad. En el caso de los orígenes de la especie del ser humano, como habíamos planteado en la clase anterior, en la modificación de algunos elementos del contexto, como por ejemplo una piedra, darle punta a una piedra,
le genera un beneficio con respecto a la caza, al ser humano, y eso le permitió, por ejemplo, la supervivencia. Eh, eh, de alguna manera, las herramientas simbólicas actúan eh, en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un monte y yo necesito que el terreno sea llano. Bueno, agarro una pala y saco la tierra que sobra y la pongo en otra parte, entonces modifiqué el contexto con respecto a mi necesidad. Para las herramientas simbólicas es de alguna manera lo mismo. Para yo comprender lo que está sucediendo en determinado debate, no yo tengo que manejar determinadas palabras. Y para que yo pueda incorporarme a ese debate, tengo que entender qué significan esas palabras, tengo que entender en buena medida de qué manera se están usando esas palabras para que yo pueda intervenir y por ejemplo, dar mi opinión o bueno, si nosotros vamos a planificar determinada actividad, que lo que se lleve a cabo tenga que ver con lo que estamos consensuando como grupo, ¿no? Entonces ahí estamos interviniendo en un mundo simbólico y ese mundo simbólico por supuesto va a tener incidencia en el mundo real, ¿no? Porque vamos a llevar a cabo determinadas tareas. Y bueno, por ejemplo, lo que significan lo que significa la virtualidad hoy en día. Bueno, de alguna manera, por ejemplo, los juegos virtuales, ¿no? Hoy en día se juntan los chicos y llevan adelante misiones que le propone determinado juego y utilizan lo que le propone el juego para llevar adelante determinada acción. O sea, la virtualidad aparentemente podría ser como una especie de mundo simbólico, ¿sí? O sea, nunca está sucediendo en la realidad, pero a ver, mis acciones y mi forma de comprender el mundo se va a ver modificada con respecto a esto y yo voy a hacer las cosas en el mundo real con respecto a esta modificación. Bueno, la intención es que es problematizar estos conceptos que nos proponen los autores a partir de estos ejemplos y bueno, tratar de que se los apropien también. Así que bueno, yo en el foro les voy a proponer una consigna determinada, pero si ustedes quieren hacer un análisis o opinar con respecto a esto, lo pueden hacer, pueden iniciar un debate y lo podemos avanzar con respecto a eso también. Así que bueno, vamos entonces con los conceptos de enfoques de la enseñanza de Fenstermacher Grisontis, con los conceptos de herramientas simbólicas y herramientas materiales de Brunner, junto al concepto de cultura, y por ahora la idea de mediación de Vygotsky, que la van a encontrar en el texto de Daniels.